En noviembre de 2024, la justicia argentina tomó una decisión que sorprendió a todo el país. Un hombre fue detenido por la desaparición de María Kass. A simple vista, la noticia parecía un avance más dentro de una investigación criminal. Pero había un detalle que hacía el caso diferente. María llevaba desaparecida más de 13 años. Durante todo ese tiempo, no se había encontrado su cuerpo. No había confesiones. No existían pruebas concluyentes sobre lo que le había ocurrido. Y el hombre que acababa de ser detenido no era un desconocido para los investigadores. De hecho, había estado presente desde el principio. Durante años fue considerado simplemente un testigo. La última persona conocida que afirmó haber visto a María con vida. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer contradicciones. Pequeños detalles que parecían insignificantes. Declaraciones que cambiaban. Versiones que no encajaban por completo. Y preguntas que nadie había logrado responder. Porque para entender por qué la investigación terminó apuntando hacia aquel hombre, primero hay que regresar al invierno de 2011. A una joven diseñadora de moda de 29 años. A un viaje que debía durar apenas unos días. Y a una serie de decisiones tan extrañas que todavía hoy desconciertan a quienes intentan reconstruir sus últimos movimientos. Lo que comenzó como una simple desaparición terminaría convirtiéndose en uno de los misterios más inquietantes de Argentina. Esta es la historia de María Kass. Una joven con planes. Antes de convertirse en el rostro de uno de los mayores misterios de Argentina, María Kass era simplemente una joven que intentaba construir su futuro. Tenía 29 años y había dedicado gran parte de su vida a una de sus mayores pasiones, el diseño de moda. Creativa, inquieta y con una personalidad independiente, María soñaba con abrirse camino en un mundo competitivo donde el talento no siempre era suficiente para triunfar. Quienes la conocían la describían como una persona sensible, amable y profundamente artística. Le gustaba crear, diseñar, imaginar nuevos proyectos. Y aunque no pertenecía al mundo del espectáculo ni de la política, provenía de una familia conocida en Argentina, algo que años después haría que su desaparición atrajera la atención de todo el país. Sin embargo, detrás de esa imagen de joven emprendedora, también existían señales de que atravesaba un momento complicado. Según relatarían familiares y personas cercanas, durante aquellos meses María enfrentaba situaciones personales que parecían afectarla emocionalmente. Nada que hiciera pensar en una tragedia. Nada que permitiera anticipar lo que estaba por ocurrir. Pero sí pequeños indicios que más tarde serían analizados una y otra vez por investigadores, periodistas y especialistas. Porque cuando una persona desaparece sin dejar rastro, cada detalle de su vida adquiere una nueva importancia. Cada conversación. Cada decisión. Cada comportamiento. Todo pasa a formar parte del rompecabezas. A comienzos de julio de 2011, María tomó una decisión que parecía completamente normal. Viajaría al norte argentino. El plan no tenía nada extraordinario. Era un viaje más. Uno de esos trayectos que miles de personas realizan todos los días. Preparó sus pertenencias, organizó algunos aspectos del recorrido y se dispuso a partir desde Buenos Aires. Nadie imaginaba que aquella salida sería la última vez que muchas personas la verían. Y mucho menos que ese viaje desencadenaría una búsqueda que continuaría durante más de una década. Lo que estaba a punto de ocurrir no comenzaría con una desaparición repentina. No habría un secuestro captado por cámaras. No existiría una escena del crimen. Ni una llamada de auxilio. En cambio, todo empezaría de una manera mucho más desconcertante. Con una serie de decisiones inesperadas. Movimientos difíciles de explicar. Y un viaje que, poco a poco, comenzaría a desviarse de su curso original. Porque una vez que María abandonó Buenos Aires, algo empezó a cambiar. Y nadie logró entender exactamente qué era. El viaje al norte. El 4 de julio de 2011, María Kass salió de Buenos Aires con destino al norte argentino. Era pleno invierno. Como miles de viajeros cada día, llegó a la terminal de Retiro, abordó un autobús de larga distancia y comenzó un recorrido de más de 1000 kilómetros hacia una de las regiones más extensas del país. A simple vista, nada parecía fuera de lo normal. No había señales de peligro. No existían amenazas conocidas. Y nadie podía imaginar que aquel viaje terminaría convirtiéndose en el inicio de uno de los casos de desaparición más desconcertantes de Argentina. Durante las primeras horas, todo transcurrió con aparente normalidad.
El autobús avanzó por las carreteras argentinas mientras María se alejaba cada vez más de la ciudad donde había vivido gran parte de su vida. Pero en algún momento del trayecto, algo comenzó a cambiar. Los investigadores nunca lograron determinar exactamente qué ocurrió. Lo que sí saben es que el viaje dejó de seguir el curso que había sido planeado. Por razones que aún hoy siguen siendo motivo de debate, María empezó a tomar decisiones inesperadas. En lugar de dirigirse directamente hacia su destino, comenzó a desplazarse de una manera difícil de comprender. Aparecía en lugares distintos. Cambiaba de dirección. Modificaba sus planes. Y parecía moverse sin una ruta claramente definida. Con el paso de los años, los investigadores intentarían reconstruir cada uno de esos movimientos. Analizarían testimonios. Revisarían registros. Y entrevistarían a decenas de personas que aseguraban haberla visto durante aquellos días. Pero incluso después de años de trabajo, seguía existiendo una pregunta fundamental. ¿Qué estaba intentando hacer María? Algunos testigos recordaban a una joven tranquila. Otros afirmaban que parecía confundida. Algunos aseguraban que preguntaba direcciones. Y otros tenían la impresión de que estaba intentando resolver algún problema que nunca llegó a explicar. Ninguna de esas observaciones parecía suficiente para entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, vistas en conjunto, comenzaban a dibujar una imagen inquietante. La de una persona que parecía alejarse cada vez más de cualquier plan preestablecido. Y cuanto más avanzaba su viaje, más difícil resultaba anticipar cuál sería su siguiente paso. Lo extraño era que María no había desaparecido. Todavía seguía siendo vista. Todavía hablaba con personas. Todavía dejaba rastros. Pero esos rastros no parecían conducir a ningún lugar concreto. Era como si estuviera recorriendo un camino que solo ella entendía. O quizás uno que ni siquiera ella lograba comprender por completo. Lo que nadie sabía en aquel momento era que los siguientes días serían aún más extraños. Porque durante casi una semana, María aparecería en distintos puntos del norte argentino. Y cada nuevo avistamiento haría que la historia resultara más difícil de explicar que la anterior. Porque si el viaje ya parecía confuso, los 5 días que siguieron terminarían convirtiéndose en una de las etapas más misteriosas de todo el caso. 5 días perdidos. Si existe una parte de la historia de María Kass que continúa desconcertando a los investigadores incluso después de tantos años, son los días que siguieron a su salida de Buenos Aires. Porque durante ese periodo, María no desapareció. Al contrario, fue vista en numerosas ocasiones. Habló con distintas personas. Se desplazó por diferentes lugares. Y dejó suficientes rastros como para reconstruir parte de su recorrido. Pero también suficientes contradicciones como para que nadie lograra entender exactamente qué estaba ocurriendo. A medida que avanzaban los días, comenzaron a aparecer testimonios desde distintos puntos del norte argentino. Algunas personas aseguraron haberla visto en terminales de autobuses. Otras la recordaban caminando cerca de estaciones de servicio. También hubo conductores que afirmaron haber compartido breves conversaciones con ella durante algunos tramos del camino. Cada nuevo testimonio aportaba una pieza al rompecabezas. Pero ninguna lograba mostrar la imagen completa. Los relatos coincidían en ciertos aspectos. Muchos describían a María como una persona tranquila, reservada, incluso amable. Sin embargo, varios testigos también recordaban algo más. Parecía desorientada. Como si estuviera intentando llegar a algún lugar, pero sin tener completamente claro cómo hacerlo. En ocasiones preguntaba por direcciones. En otras cambiaba repentinamente de planes. Y algunas veces simplemente continuaba avanzando sin explicar demasiado. Lo extraño era que no parecía estar huyendo de alguien. Tampoco actuaba como una persona que quisiera desaparecer voluntariamente. Simplemente seguía moviéndose. De un lugar a otro. Como si estuviera buscando algo. O intentando resolver un problema que nadie más conocía. Con el paso del tiempo, los investigadores intentaron reconstruir cada uno de esos movimientos. Analizaron horarios. Compararon testimonios. Estudiaron rutas y distancias. Intentaron descubrir un patrón. Pero cuanto más profundizaban en aquellos días, más difícil resultaba encontrar una explicación lógica. Porque los desplazamientos de María parecían desafiar cualquier planificación normal. A veces avanzaba. A veces retrocedía. A veces aparecía en lugares donde nadie esperaba encontrarla. Y cada nuevo avistamiento generaba más preguntas que respuestas.
Mientras tanto, para su familia, todo seguía siendo un misterio. Nadie imaginaba que aquellos movimientos aparentemente inconexos terminarían convirtiéndose en uno de los elementos más analizados de toda la investigación. Años después, periodistas, fiscales y especialistas volverían una y otra vez sobre esos mismos días, buscando una señal, un detalle pasado por alto, algo que permitiera entender qué estaba ocurriendo realmente. Pero nunca encontraron una respuesta definitiva. Y quizás eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan inquietante. Porque María estaba allí. Decenas de personas la vieron. Decenas de personas hablaron con ella. Sin embargo, nadie logró comprender lo que pasaba por su mente. Y mientras esos avistamientos continuaban acumulándose, el tiempo avanzaba lentamente hacia una fecha que terminaría marcando el caso para siempre. Años después, periodistas, fiscales y especialistas volverían una y otra vez sobre esos mismos días, buscando una señal, un detalle pasado por alto, algo que permitiera entender qué estaba ocurriendo realmente. Pero nunca encontraron una respuesta definitiva. Y quizás eso es lo que hace que esta parte de la historia sea tan inquietante. Porque María estaba allí. Decenas de personas la vieron. Decenas de personas hablaron con ella. Sin embargo, nadie logró comprender lo que pasaba por su mente. Nadie entendía hacia dónde intentaba llegar. Ni por qué parecía cambiar constantemente de rumbo. Y mientras los testimonios seguían acumulándose, María se acercaba sin saberlo a las últimas horas conocidas de su historia. Las últimas fotografías. Los últimos avistamientos. Y el encuentro con una persona que años después terminaría convirtiéndose en una de las figuras más controvertidas de toda la investigación. El último hombre que dijo verla. Cuando los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de María Cass, un nombre apareció una y otra vez en el expediente. Héctor Romero. Un camionero que aseguraba haber tenido contacto con ella durante las horas previas a su desaparición. En aquel momento, Romero no era considerado sospechoso. De hecho, era visto como un testigo importante. Alguien que podía ayudar a entender qué había ocurrido durante las últimas horas conocidas de María. Según su versión, la encontró mientras circulaba por una ruta de la provincia de Salta. La joven se encontraba sola. Y, como muchos conductores suelen hacer con viajeros que hacen autostop, decidió ofrecerle un lugar en su vehículo. María aceptó. Y ambos continuaron el recorrido. Durante años, esa declaración fue una de las piezas centrales de la investigación. Porque si el relato era correcto, Héctor Romero había sido la última persona conocida que vio a María Cass con vida. Los investigadores intentaron reconstruir cada detalle de aquel encuentro. ¿Qué hablaron? ¿Cuánto tiempo permanecieron juntos? ¿Qué ruta recorrieron? Y, sobre todo, ¿dónde terminó ese viaje? Según Romero, en algún momento María descendió del camión y continuó su camino. Esa era la versión. Y durante mucho tiempo, nadie tuvo razones suficientes para cuestionarla seriamente. La investigación avanzó siguiendo otras líneas. Se analizaron posibles accidentes. Se exploraron hipótesis relacionadas con redes de trata. Incluso se consideró la posibilidad de una desaparición voluntaria. Mientras tanto, el testimonio del camionero permanecía prácticamente intacto. Sin embargo, existía un problema. Un detalle que con el paso de los años comenzaría a llamar cada vez más la atención. Las declaraciones de Romero no siempre coincidían exactamente entre sí. Al principio parecían diferencias menores. Pequeñas imprecisiones que podían atribuirse al paso del tiempo. Algo normal cuando una persona intenta recordar hechos ocurridos años atrás. Pero a medida que los investigadores revisaban nuevamente el expediente, esas diferencias comenzaron a adquirir otro significado. Porque algunos detalles importantes parecían cambiar dependiendo de cuándo se realizara la declaración. Y cuando una investigación depende en gran medida del testimonio de una sola persona, incluso las contradicciones más pequeñas pueden volverse relevantes. Por entonces, nadie imaginaba hasta dónde conducirían esas dudas. Después de todo, Héctor Romero seguía siendo oficialmente un testigo. La última persona conocida que afirmaba haber visto a María con vida. Pero con el paso de los años, esa condición comenzaría a cambiar. Y lo que durante mucho tiempo pareció una declaración más dentro del expediente terminaría convirtiéndose en uno de los elementos más controvertidos de toda la investigación. Porque mientras el caso se enfriaba y las pistas desaparecían, una pregunta comenzaba a surgir lentamente entre quienes revisaban el expediente.
¿Y si la historia nunca había sido exactamente como Romero la contó? Una desaparición sin respuestas. Cuando María Kass desapareció, los investigadores creían que tarde o temprano encontrarían una respuesta. Después de todo, no se trataba de una persona que hubiera desaparecido en una gran ciudad sin dejar rastros. Durante varios días había sido vista por numerosos testigos. Existían fotografías. Había registros de sus movimientos. Y también una última persona conocida que afirmaba haberla visto con vida. En teoría, había suficientes elementos para reconstruir lo ocurrido. Pero la realidad terminó siendo muy diferente. A medida que pasaban los días, la ausencia de respuestas comenzó a transformarse en preocupación. Y esa preocupación pronto se convirtió en una búsqueda a gran escala. Las autoridades iniciaron operativos en distintas zonas del norte argentino. Se recorrieron rutas, campos, áreas rurales y lugares señalados por posibles testigos. Cada nueva pista era analizada. Cada llamada era investigada. Cada posible avistamiento generaba una nueva esperanza. Pero una y otra vez, los resultados terminaban siendo los mismos. Nada. María parecía haberse desvanecido. Mientras tanto, el caso comenzaba a ocupar cada vez más espacio en los medios de comunicación. Su fotografía aparecía en noticieros, programas de televisión, periódicos y portales de noticias de todo el país. La desaparición dejó de ser un asunto local. Se convirtió en una noticia nacional. Miles de personas comenzaron a conocer su rostro. Y miles más empezaron a colaborar aportando posibles pistas. Algunas llamadas afirmaban haberla visto en otras provincias. Otras aseguraban que seguía con vida. También aparecieron testimonios contradictorios y rumores difíciles de verificar. Los investigadores se vieron obligados a revisar una enorme cantidad de información. Pero ninguna de aquellas pistas logró conducir hasta María. Con el paso de los meses, la investigación comenzó a enfrentar un problema cada vez más evidente. No existían pruebas concluyentes de ninguna teoría. No había una escena del crimen. No había restos. No había pertenencias abandonadas. No había registros bancarios que indicaran dónde podía estar. Y tampoco existían pruebas sólidas que permitieran confirmar que hubiera abandonado voluntariamente su vida. Era como si la historia simplemente se interrumpiera después de aquel último recorrido por las rutas de Salta. La falta de respuestas comenzó a afectar profundamente a su familia. Cada nueva pista generaba expectativas. Cada operativo despertaba esperanza. Y cada resultado negativo obligaba a comenzar nuevamente desde cero. Los años empezaron a pasar. 1, 2, 5, 10. Y el misterio seguía exactamente donde había comenzado. Sin embargo, mientras la desaparición permanecía sin resolver, los investigadores intentaban responder una pregunta aún más difícil. ¿Qué había ocurrido realmente con María Kass? Porque sin pruebas concluyentes, comenzaron a surgir distintas explicaciones. Algunas parecían posibles. Otras parecían improbables. Pero todas intentaban llenar el enorme vacío que había dejado su desaparición. Y durante años, esas teorías se convertirían en el único camino disponible para intentar entender lo que había sucedido. Las teorías. A medida que los años pasaban y la investigación seguía sin respuestas concretas, una pregunta comenzó a dominar el caso. ¿Qué había ocurrido realmente con María Kass? El problema era que no existían pruebas suficientes para llegar a una conclusión definitiva. Y cuando una desaparición permanece sin resolver durante tanto tiempo, el vacío suele llenarse con teorías. Algunas nacen de evidencias reales. Otras de simples especulaciones. Pero todas intentaban explicar el mismo misterio. ¿Cómo pudo desaparecer una persona que había sido vista por tantas personas durante sus últimos días? Una de las primeras hipótesis fue la de un accidente. Según esta teoría, María podría haber sufrido algún percance mientras se desplazaba por zonas rurales o poco transitadas. Las extensas rutas del norte argentino atraviesan áreas enormes y, en algunos sectores, prácticamente deshabitadas. Era posible imaginar un escenario en el que hubiera quedado aislada sin posibilidad de pedir ayuda. Sin embargo, había un problema. A pesar de años de búsquedas, nunca se encontraron restos, pertenencias ni evidencias que respaldaran esa posibilidad. Y con el paso del tiempo, la teoría comenzó a perder fuerza. Otra explicación planteaba que María había decidido desaparecer voluntariamente.
Algunos investigadores consideraron esta posibilidad debido a ciertos comportamientos observados durante sus últimos días. Sus cambios constantes de dirección. Sus movimientos difíciles de explicar. Y algunas decisiones que parecían carecer de lógica. Pero esa hipótesis también enfrentaba importantes obstáculos. Nunca volvió a utilizar documentación oficial. No aparecieron movimientos financieros. No surgieron pruebas verificables de que hubiera comenzado una nueva vida en otro lugar. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil resultaba sostener esa posibilidad. Luego apareció una teoría mucho más inquietante. La posibilidad de que hubiera sido víctima de una red de trata de personas. Durante años, esta hipótesis recibió una gran atención mediática. La desaparición de una mujer joven en una zona donde transitaban constantemente vehículos y desconocidos parecía encajar con ese escenario. Las autoridades investigaron posibles conexiones. Analizaron denuncias. Y siguieron numerosas pistas relacionadas con esa posibilidad. Pero una vez más, las evidencias nunca fueron concluyentes. No apareció ninguna prueba sólida que permitiera confirmar que María hubiera sido captada por una organización criminal. Y aunque la teoría nunca desapareció por completo, tampoco logró transformarse en una explicación convincente. Con el paso del tiempo surgieron otras posibilidades. Algunas apuntaban a un encuentro fortuito con una persona violenta. Otras sugerían que algo ocurrió después de uno de los muchos viajes que realizó durante aquellos días. Pero todas compartían el mismo problema. La falta de pruebas. Porque ninguna teoría lograba responder todas las preguntas. Y ninguna conseguía explicar completamente lo ocurrido después de las últimas horas conocidas de María. Mientras tanto, los años seguían acumulándose. La investigación avanzaba lentamente. Las pistas se enfriaban. Los recuerdos de los testigos comenzaban a desvanecerse. Y el caso parecía cada vez más lejos de una resolución. Sin embargo, había algo que permanecía inalterable. Un elemento que había estado presente desde los primeros días de la investigación. El testimonio de Héctor Romero. La última persona conocida que afirmó haber visto a María con vida. Durante años, aquella declaración permaneció prácticamente sin cambios dentro del expediente. Pero cuando los investigadores decidieron revisar nuevamente el caso, descubrieron algo que cambiaría por completo la dirección de la investigación. Porque quizás la clave nunca había estado en las teorías. Quizás siempre había estado en el expediente desde el principio. El expediente olvidado. Con el paso de los años, la desaparición de María Kass comenzó a convertirse en uno de esos casos que parecen quedar atrapados en el tiempo. Las búsquedas habían terminado. Las pistas más prometedoras no habían conducido a ninguna respuesta. Y muchas de las teorías que alguna vez parecieron posibles habían perdido fuerza. Para la opinión pública, el caso seguía siendo un misterio. Pero para los investigadores, el verdadero problema era otro. Después de tantos años, ya no quedaban muchas direcciones nuevas por explorar. El expediente era enorme. Miles de páginas. Decenas de testimonios. Informes policiales. Declaraciones judiciales. Registros telefónicos. Y una cantidad inmensa de información acumulada durante más de una década. Sin embargo, a pesar de todo ese material, la desaparición seguía sin explicación. Parecía que cada documento ya había sido revisado. Cada pista había sido investigada. Y cada posibilidad había sido considerada. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría nuevamente el rumbo del caso. Años después de la desaparición, nuevos investigadores comenzaron a examinar el expediente desde otra perspectiva. No buscaban necesariamente una nueva teoría. Ni una nueva pista. Buscaban algo mucho más simple. Errores. Inconsistencias. Detalles que quizás habían pasado desapercibidos durante años. Y cuando comenzaron a revisar la documentación completa, descubrieron algo inquietante. Algunas piezas de la historia no encajaban tan bien como parecía. Pequeñas diferencias. Detalles aparentemente menores. Información que, aislada, no parecía importante. Pero que observada en conjunto comenzaba a generar dudas. Porque después de tantos años sin respuestas, los investigadores ya no estaban preguntándose únicamente qué le había ocurrido a María. Ahora también comenzaban a preguntarse si toda la información obtenida durante los primeros días había sido realmente correcta. La revisión avanzó lentamente. Se compararon declaraciones antiguas. Se analizaron nuevamente horarios. Se verificaron recorridos.
Y se contrastaron testimonios que durante años habían permanecido archivados. Fue entonces cuando una figura empezó a destacar por encima del resto. No porque fuera una persona desconocida, sino precisamente porque había estado presente desde el principio. Héctor Romero. El camionero que decía haber llevado a María durante sus últimas horas conocidas. Durante años había sido considerado un testigo clave. Uno de los últimos vínculos entre María y el mundo exterior antes de su desaparición. Pero cuanto más revisaban los investigadores sus declaraciones, más preguntas comenzaban a surgir. Porque algunas versiones no parecían coincidir completamente con otras. Algunos detalles cambiaban. Algunos recuerdos parecían modificarse con el tiempo. Y ciertas diferencias resultaban difíciles de ignorar. Al principio parecían simples errores de memoria. Algo perfectamente normal después de tantos años. Pero a medida que los investigadores profundizaban en el análisis, comenzaron a preguntarse si aquellas inconsistencias podían significar algo más. Y por primera vez en mucho tiempo, la atención de la investigación volvió a concentrarse en una sola persona. La misma que había estado allí desde el primer día. La misma que afirmaba haber sido la última en ver a María Kass con vida. Porque después de más de una década sin respuestas, los investigadores estaban a punto de descubrir que algunas de las contradicciones más importantes del caso habían permanecido ocultas a plena vista. Las contradicciones. Durante años, Héctor Romero fue considerado una pieza importante dentro de la investigación. No porque existieran sospechas sobre él, sino porque era la última persona conocida que afirmaba haber visto a María Kass con vida. Su testimonio ayudaba a reconstruir las horas finales de la joven. Y durante mucho tiempo, pocos cuestionaron seriamente su versión de los hechos. Pero cuando los investigadores comenzaron a revisar nuevamente el expediente, descubrieron algo que no podían ignorar. Las declaraciones de Romero no eran exactamente iguales. A lo largo de los años, algunos detalles importantes habían cambiado. Al principio, las diferencias parecían menores. Pequeñas variaciones que podían explicarse por el paso del tiempo. Después de todo, recordar con precisión hechos ocurridos más de una década atrás no es una tarea sencilla. Sin embargo, cuanto más analizaban los investigadores aquellas declaraciones, más difícil resultaba ignorar ciertos cambios. Algunos aspectos relacionados con el recorrido no coincidían completamente. Determinados horarios parecían variar entre una versión y otra. Y algunos detalles sobre el lugar donde María habría descendido del camión tampoco permanecían siempre iguales. Por separado, ninguna de esas inconsistencias parecía suficiente para generar una sospecha seria. Pero juntas comenzaban a dibujar un panorama diferente. Porque toda la reconstrucción de las últimas horas de María dependía, en gran medida, de una única persona. Y si esa persona modificaba elementos importantes de su relato, entonces también cambiaba la forma en que debía entenderse toda la investigación. Los fiscales comenzaron a comparar declaraciones realizadas en distintos momentos. Revisaron documentos antiguos. Contrataron peritajes. Y analizaron información técnica que años atrás no había recibido la misma atención. Fue entonces cuando las dudas comenzaron a crecer. Porque algunas de las diferencias ya no parecían simples errores de memoria. Al menos no para quienes revisaban el caso. Mientras tanto, Romero mantenía su versión general. Seguía sosteniendo que había llevado a María en su camión. Seguía afirmando que la había dejado con vida. Y seguía negando cualquier participación en su desaparición. Sin embargo, para los investigadores, el problema ya no era únicamente lo que decía. También era lo que no lograban verificar. Porque después de más de una década sin respuestas, cada contradicción adquiría un peso diferente. Cada detalle comenzaba a importar. Cada diferencia debía ser explicada. Y cuanto más se profundizaba en el análisis, más evidente resultaba que el caso podía no ser exactamente como se había creído durante años. La situación cambió aún más cuando los investigadores comenzaron a revisar registros y elementos técnicos relacionados con la investigación. Información que, según la Fiscalía, planteaba nuevas preguntas sobre los movimientos de Romero durante los días posteriores a la desaparición. Por primera vez en mucho tiempo, la investigación parecía avanzar hacia una dirección concreta. Y esa dirección conducía nuevamente hacia la misma persona. La última persona conocida que afirmó haber visto a María Kass con vida. Lo que durante años había parecido una declaración más dentro del expediente comenzaba a transformarse en el centro mismo del caso. Y muy pronto,
aquellas contradicciones dejarían de ser simples dudas. Porque la justicia estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría radicalmente el rumbo de la investigación. El giro de 2024. Durante años, la desaparición de María Kass pareció destinada a permanecer en el mismo lugar. Sin respuestas. Sin pruebas concluyentes. Y sin una explicación capaz de resolver lo ocurrido en julio de 2011. Muchos casos sin resolver terminan perdiéndose con el paso del tiempo. Los testigos olvidan detalles. Las pistas desaparecen. Y las investigaciones se vuelven cada vez más difíciles. Pero en esta ocasión ocurrió algo diferente. Después de más de una década de incertidumbre, los investigadores creían haber encontrado motivos suficientes para volver a concentrar la atención en una persona. Héctor Romero. El camionero que durante años había sido considerado simplemente un testigo. La última persona conocida que afirmó haber visto a María con vida. Tras revisar nuevamente el expediente, analizar declaraciones antiguas y estudiar diversos elementos acumulados durante la investigación, la Fiscalía llegó a una conclusión que cambiaría por completo la percepción del caso. Las dudas sobre Romero ya no podían ser ignoradas. Según los investigadores, las inconsistencias detectadas a lo largo de los años, sumadas a nuevos análisis realizados sobre la información disponible, justificaban avanzar mucho más allá de una simple revisión del expediente. Y entonces ocurrió algo que pocas personas esperaban. En 2024, 13 años después de la desaparición de María Kass, Héctor Romero fue detenido. La noticia sacudió a la opinión pública. Durante años, el caso había sido conocido como una desaparición rodeada de interrogantes. Ahora, por primera vez, parecía existir una línea de investigación concreta apuntando hacia una posible responsabilidad criminal. Los titulares volvieron a llenar los medios argentinos. Programas de televisión, periódicos, portales de noticias. Todos hablaban nuevamente del caso. Pero esta vez la conversación era diferente. La pregunta ya no era únicamente qué había ocurrido con María. La pregunta era si el hombre que decía haber sido el último en verla con vida sabía mucho más de lo que había contado durante todos esos años. Para la familia, el giro representó una mezcla compleja de emociones. Por un lado, significaba que la investigación seguía avanzando. Que el caso no había sido olvidado. Que todavía existía la posibilidad de acercarse a la verdad. Pero por otro lado, también implicaba enfrentar una realidad dolorosa. La posibilidad de que la desaparición nunca hubiera sido un simple misterio, sino el resultado de algo mucho más grave. Mientras tanto, la defensa de Romero rechazó las acusaciones y sostuvo su inocencia. El camionero continuó negando cualquier participación en la desaparición de María. Y la batalla judicial apenas comenzaba. Sin embargo, independientemente de cuál fuera el resultado final, una cosa ya había cambiado para siempre. Después de 13 años, el caso había dejado de ser únicamente una desaparición sin explicación. Ahora era una investigación que apuntaba directamente hacia una persona concreta. Y esa transformación obligaba a replantear una pregunta fundamental. ¿Si los investigadores tenían razón? ¿Qué creen que ocurrió realmente con María Kass? Lo que creen los investigadores. A pesar de todos los avances realizados durante los últimos años, existe una realidad que sigue marcando el caso María Kass. Nadie sabe con certeza qué ocurrió aquel 8 de julio de 2011. No existe una confesión. No existe una grabación. No existe una prueba definitiva que permita reconstruir exactamente lo sucedido después de las últimas horas conocidas de María. Por esa razón, gran parte de la investigación continúa basándose en hipótesis. Algunas más sólidas que otras. Pero todas sujetas a la misma limitación. La ausencia de una respuesta concluyente. Sin embargo, después de años revisando el expediente, los investigadores comenzaron a inclinarse hacia una posibilidad concreta. La hipótesis de que María no continuó su viaje después del encuentro con Héctor Romero. Según esta línea de investigación, los fiscales consideran que las contradicciones detectadas en las declaraciones del camionero, sumadas a diversos elementos analizados durante la revisión del caso, podrían indicar que la historia narrada durante años no ocurrió exactamente como fue contada. En otras palabras, los investigadores comenzaron a preguntarse si María realmente descendió del camión en el lugar señalado por Romero. O si algo ocurrió antes. Es una diferencia enorme. Porque si aquella parte de la historia no es correcta, entonces toda la reconstrucción de las últimas horas de María cambia por completo.
La Fiscalía sostiene que las inconsistencias encontradas no pueden explicarse únicamente como errores de memoria, y que algunas de las variaciones observadas en las distintas declaraciones justifican sospechas mucho más profundas. Sin embargo, también existe otra parte de la historia. La defensa de Héctor Romero. Desde el comienzo, el camionero ha negado cualquier participación en la desaparición de María Kass. Sus abogados sostienen que no existen pruebas directas que lo vinculen con un crimen. Y argumentan que las diferencias detectadas en sus declaraciones pueden explicarse por el paso del tiempo y por la dificultad de recordar con exactitud acontecimientos ocurridos más de una década atrás. Es una discusión que continúa abierta. Porque una cosa es sospechar. Y otra muy distinta es demostrar. Por eso, incluso después de tantos años de investigación, el caso sigue moviéndose en una zona compleja donde conviven indicios, hipótesis y preguntas sin respuesta. Lo cierto es que tanto investigadores como defensores coinciden en algo. La pieza central de todo el caso continúa siendo la misma. Las horas posteriores al encuentro entre María Kass y Héctor Romero. Es allí donde termina la información verificable. Es allí donde desaparecen los testigos. Y es allí donde comienza el vacío que la investigación ha intentado llenar durante más de una década. Pero mientras la justicia intenta determinar qué ocurrió realmente, hay una pregunta que sigue sin respuesta. La misma pregunta que acompaña este caso desde 2011. ¿Dónde está María Kass? Y 15 años después de su desaparición, esa incógnita sigue tan presente como el primer día. 15 años después. Han pasado 15 años desde que María Kass fue vista por última vez. 15 años desde aquellas fotografías junto a una ruta del norte argentino. 15 años desde que una joven diseñadora abordó un viaje que nunca terminó. Y, aún así, las preguntas fundamentales siguen sin respuesta. Su cuerpo nunca fue encontrado. No existe una reconstrucción definitiva de lo ocurrido. Y nadie ha podido explicar con certeza qué pasó después de aquellas últimas horas conocidas. A lo largo de los años, miles de personas intentaron resolver el misterio. Investigadores, periodistas, peritos, voluntarios, y una familia que jamás dejó de buscar respuestas. El caso atravesó innumerables etapas. Hubo búsquedas masivas. Pistas que parecían prometedoras. Teorías que captaron la atención de todo un país. Y momentos en los que parecía que la verdad estaba a punto de aparecer. Pero una y otra vez, la investigación volvía al mismo lugar. La incertidumbre. Sin embargo, el giro ocurrido más de una década después demostró algo importante. El caso nunca fue olvidado. Incluso cuando parecía haberse enfriado por completo, los investigadores continuaron revisando documentos, analizando declaraciones y buscando elementos que pudieran acercarlos a una respuesta. Y fue precisamente esa perseverancia la que permitió reabrir preguntas que durante años parecían cerradas. Hoy, la investigación continúa. La justicia sigue intentando determinar qué ocurrió realmente. Y la desaparición de María Kass sigue siendo uno de los casos más inquietantes y discutidos de la historia reciente de Argentina. Porque a diferencia de muchos otros misterios, este no terminó con una explicación definitiva. No hay una conclusión clara. No existe una última pieza capaz de completar el rompecabezas. Solo quedan fragmentos. Testimonios. Fotografías. Declaraciones. Y un enorme vacío que aún espera ser llenado. Quizás algún día aparezca una prueba que cambie por completo la historia. Quizás alguien decida hablar. Quizás exista un detalle que todavía permanece oculto dentro de un expediente revisado durante años. O quizás la respuesta desapareció junto con María aquella mañana de julio de 2011. Lo cierto es que, 15 años después, una pregunta continúa resonando con la misma fuerza que el primer día. ¿Qué ocurrió realmente con María Kass? Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, el misterio continuará abierto. Porque algunas desapariciones dejan más que una ausencia. Dejan historias que se niegan a ser olvidadas. Y la de María Kass es una de ellas. Reflexión final. María Kass salió de Buenos Aires para realizar un viaje que parecía completamente normal. Durante varios días fue vista por decenas de personas. Habló con desconocidos. Recorrió rutas. Y dejó suficientes rastros como para reconstruir gran parte de su recorrido. Pero no los suficientes para explicar su destino. 15 años después, el país sigue buscando la misma respuesta. Y quizás eso sea lo más inquietante de toda la historia. Que, a pesar de las fotografías, los testimonios, las búsquedas y los años de investigación,
Todavía nadie sabe qué ocurrió realmente con María Kass.